dicho que la pared celular de los gram positivos y gram negativos difieren. Los gram positivos tienen, ¿qué cosa? Solo una pared celular. Pared simple, ¿verdad? Entonces, ¿cómo atraviesan los antibióticos por esta pared simple? Por difusión simple y un poco por difusión facilitada también, o sea, por difusión, por diferencia de concentración. Entonces, de esa forma, digamos, atraviesan una barrera de la pared celular. Acá tenemos la pared celular. Esto atraviesa por difusión. ¿Hasta dónde? Aquí tenemos el sitio de acción, el sitio blanco del penicilina. Llegan a este nivel. Y una vez que llegan a este nivel, producen el efecto farmacológico. O sea, la inhibición de la formación, la inhibición de la polimerización de los elementos GN, ¿no? Y el pentapéptido. En cambio, acá tenemos la pared celular de los gram negativos. Tenemos una parte externa, una parte interna y un espacio periplasmático que une a ambas paredes, ¿no? Entonces, la penetración del antibiótico es a través de estas porinas. Atraviesan aquí hacia el espacio periplasmático, llegan al interior y llegan al sitio blanco, al sitio, digamos, donde van a actuar. Aquí, este es el sitio fijador de penicilina, calle. Entonces, es por eso que, como tienen que atravesar estos poros, no lo hacen por difusión simple, porque son, digamos, es doble pared. Entonces, lo que significa que el antibiótico pasa con más dificultad, ¿no? Entonces, esa es la forma que atraviesan los antibióticos, o en este caso atraviesan la penicilina, las paredes celulares. Ahora, ¿cómo se produce esta resistencia bacteriana? Uno, por bloqueo del transporte, que se realiza por difusión simple en los gram positivos y por las porinas, los gram negativos, ¿no? Después ve modificación del sitio de acción. Acá tenemos cómo se modifica los tres mecanismos por los cuales se produce la resistencia bacteriana. Uno, estas porinas se cierran, ¿no? Acá viene el antibiótico, quiere entrar por esta parte, no, son rechazadas, ¿no? Por cierre de las porinas. Es un mecanismo, o sea, que se modifica esta porina y se hace impermeable al antibiótico. ¿Está claro? Esto es uno. Dos, modificación del sitio de acción, o sea, modificación del T. En vez de ir hacia la porina, va a otro sitio, ¿no? Ese es otro mecanismo. Y al ir a otro sitio ya no atraviesa a través, digamos, de este sitio que es casi como digo, la proteína fijadora de penicilina, ¿no? Y otro tercer mecanismo por el cual se produce la resistencia es que existen penicillinasas. Penicillinasas que destruyen el antibiótico, sobre todo destruir el anillo beta-lactámico de la penicilina. O sea, acá tenemos que se llama
penicilina, acá. ¿Dónde actúa? En el sitio 1. Hacen desaparecer este enlace entre el nitrógeno y el carbono, y al hacer desaparecer y alteran todo este anillo lactámico. Entonces, esta es la diazolidina. ¿De acuerdo? Tía, porque tiene azufre. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales se produce la resistencia a las penicilinas. No a los antibióticos, pero sí a las penicilinas, ¿no? Siempre estamos hablando de que estas penicilinas más actúan sobre gram positivos. ¿Por qué hemos dicho que actúan más en gram positivos? Porque tienen una pared simple, ¿no? Entonces, son los tres mecanismos por efectos tóxicos o reacciones adversas. La penicilina es un antibiótico de lo más benigno. O sea, no produce muchas reacciones adversas. Pero antes de pasar a eso, acá esto ya hemos hablado. Aquí tenemos una bacteria en forma rectangular, ¿no? Las penicilinas hacen que desaparezca esto y se forma el protoplasto, ¿no? En caso de los gram positivos, y de los gram negativos se transforman en esferoplastos, ¿ya? Aquí tienen que tomar en cuenta estas diapositivas. Los protoplastos y los esferoplastos. Aquí cómo se produce la lisis de la pared celular y cómo se... En caso de que, digamos, acá sea una presión osmótica muy intensa en el interior de la célula, entonces entra el líquido, ¿no? Y ya se estalla. En cambio, si es igual, tanto la parte externa como la interna, se forma el protoplasto. Pierde la pared celular, pero no se desintegra. Pierde la pared celular, pero está íntegra la célula, ¿no? Entonces, lo que les decía, efectos tóxicos y adversos. ¿Cuál es el como les decía, la penicilina, digamos, no es el antibiótico menos tóxico que podríamos tener, ¿no? Tiene una aplicación casi de 100 años. Algunos dicen que se empezó a estudiar en el 21 y otros en el 28, 1928. Al 2028 van a ser 100 años que tiene la penicilina. Hasta el 28, faltan 3 para que tenga 100 años. Pero sin embargo la aspirina ha pasado los 100 años y seguimos aplicando, ¿no? Es igual que la aspirina en realidad es un antibiótico poco tóxico, el menos tóxico, ¿no? Pero sin embargo podemos tener algunos problemitas, principalmente el defecto de la alergia. Pues, la penicilina, uno de los principales, digamos, inconvenientes que tiene es la alergia. Pero sin embargo, la alergia tiene uno que tiene una mortalidad muy baja y la intensidad también es poco intensa, ¿no? Puede producirnos reacciones alérgicas inmediatas, o sea, entre los 2 minutos a 30 minutos. Otra reacción que es intermedia, de 1 a 72 horas, y la tardía más allá de las 76 horas. La gravedad es poco y la mortalidad es poco común. Entonces, las reacciones anafilácticas graves solamente corresponden al 1%, del 1 al 5%, ¿no? Y la mortalidad no quiere decir que no puede matar tampoco,
es del 0.001, o sea, una pequeñísima cantidad. Es común y la mortalidad es bajísima, es de 0,01%, ¿no? Entonces, Entre 100.000. ahora bien, ¿cómo podemos saber de que este individuo es alérgico? Entonces se pueden hacer pruebas hemáticas, ¿no?, de laboratorio, o simplemente, digamos, haciendo el test administrando por vía subcutánea una pequeña cantidad de penicilina y se produce una reacción, una roncha bastante intensa, quiere decir que el individuo es alérgico y entonces no vamos a poner, ¿no? Entonces, en caso de sospechar alergia, ¿no? Entonces, otros problemas que podemos tener es a nivel gastrointestinal. Puede producir diarreas, sobre todo por gérmenes gram negativos. ¿Qué pasa? Si se introduce por vía bucal la penicilina, mata todas las bacterias sensibles. Y al matar todas las bacterias sensibles quedan las bacterias gram negativas, que son poco sensibles o insensibles. Se reproducen estas en forma muy exagerada y nos van a traer infecciones, y las infecciones se manifiestan por diarrea, ¿no? Alteraciones hematológicas. Podemos tener anemia, neutropenia, alteraciones de la función plaquetaria también. Hipopotasemia, poco potasio. ¿Por qué? Porque nosotros damos como sales la penicilina. ¿Qué sales damos? Sales sódicas. De acción corta, ¿no? ¿Cuáles son? Penicilina G sódica y penicilina G potásica. Ahora, si damos penicilina G sódica, entonces se va a eliminar gran cantidad de potasio y va a producir una hipopotasia. Nefritis con algunas penicilinas, sobre todo con la meticilina, nos puede producir algunas alteraciones a nivel renal, y encefalopatías cuando se dan grandes cantidades que pueden atravesar el líquido cefalorraquídeo y nos puede dar encefalopatías, y también por insuficiencia renal. Si no se elimina la penicilina, entonces podemos tener problemas de ese tipo. Preparados, vías de administración y dosis. Acá tenemos un cuadro la farmacocinética, ¿no? Un cuadro donde tenemos los preparados y dosis. Aquí tenemos bloqueo de transporte, notificación del sitio de erosión, elaboración de beta-lactamasas, alergia gastrointestinal, alteraciones hematológicas, hipopotasemia, nefritis, encefalopatías preparadas, indicaciones, vías de administración. Muy bien. Demonios. Entonces, la penicilina sódica o potásica, que es sódica o potásica, podemos dar, vienen en frasco ampolla o en ampolla, pero generalmente vienen en frasco ampolla, vienen en polvos con su vial de líquido, ¿no? Y se preparan y se introducen inmediatamente. Generalmente damos por vía parenteral, no damos por vía bucal, o sea, podemos administrar por vía intravenosa o intramuscular. Ahora, ¿cuál es la dosis? Acá dice 1.200.000 de penicilina sódica, pero cada 2 a 6 horas por vía intravenosa o intramuscular
hasta 2 millones de unidades internacionales, ¿no? Entonces, esas serán las dosis tope. No podemos admitir. Entonces, la dosis varía de acuerdo a la gravedad de la infección. No, la dosis no es, digamos. Ahora, para una infección más o menos, no muy grave, en la que no existe riesgo de vida, pero sí es una infección muy importante, podemos dar por vía intramuscular hasta 2.400.000, ¿no? Cuando no es muy grave. En algunos casos podemos dar hasta 60 millones, ¿no? Cuando se tiene problemas a nivel de infecciones cerebrales. La penicilina B, ¿qué características tiene la penicilina B? Que se puede administrar por vía bucal. ¿Es una penicilina de qué tipo? No es una potásica. Semisintética, ¿no? Entonces, ácido resistente, ¿no? Porque se puede dar por vía bucal. ¿La neumonía? Es una penicilina que podemos dar de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Pero no hay penicilina B aquí en el mercado, entonces, porque en muchos textos está, en tal infección por vía bucal damos penicilina B, hay muchos textos, por vía oral 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? De 4 a 6 horas. Entonces, en nuestro medio es difícil, tenemos que recurrir a otro tipo de penicilinas. La meticilina de 1 a 2 gramos por vía intramuscular o intravenosa, ¿no? Porque no podemos administrar por vía bucal. Y el resto de los antibióticos va a ser de entre 1 gramo, medio gramo, ¿no? Hasta 4 gramos en algunos casos, como la piperacilina, ¿no? De 3 a 4 gramos cada 4 a 6 horas por vía intravenosa o intramuscular. Esas serían, digamos, las dosis con la cual nos movemos. Entonces, como les decía, estas dosis son para infecciones más o menos, no de mucha gravedad, pero tampoco, digamos, infecciones poco importantes, ¿no? La administración en los niños, más o menos, es a la mitad de estas dosis que nos indicamos, ¿no? Generalmente calculamos kilogramo peso, o sea, estas dosis del adulto dividimos entre 70 y eso nos da la dosis kilogramo peso, y de acuerdo a ese peso podemos administrar en los niños. Lógicamente que varía esta dosis de acuerdo al peso. Los niños más grandes necesitarán más dosis, los pequeños mucho menos dosis, ¿no? Ahora, ¿sobre qué tipo de microorganismos actúan? Principalmente, ¿en qué microorganismos? Gram positivos, ¿no? Streptococcus, puede ser piógeno, viral, neumonal, Enterococcus fecalis, Streptococcus, Streptococcus aureus, epidermidis o epidermidis. Ahora, cocos gram negativos, ¿cuáles son? El gonorrea y el meningitis, que se llaman neiserias también, o también diplococos, que son gram negativos y que son sensibles a la penicilina, cualquiera. Ahora, el género Clostridium, que son gram positivos, Clostridium perfringens, diphtheriae,
Clostridium tetani. Después la listeria, Haemophilus, bacterioides y asociación fuso-espirilar. O sea, es una asociación de bacilos fusiformes y espiroquetes, ¿no? Por eso esta asociación fuso-espirilar es muy común en la cavidad bucal, ¿no? En ese tipo de infecciones podemos administrar. La sensibilidad es variable, ¿no? Infecciones dentales y paradentales. En las infecciones dentales y paradentales, ¿cuáles son los microorganismos que más están en la cavidad bucal? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Es una infección local? ¿Cuáles son los que están mayormente en la cavidad bucal? Porque estreptococos. Por eso sí, en infecciones dentales, cuando se están, porque lo primero es penicilina que damos en diferentes formas, de acuerdo a la gravedad. Si está así hinchado más, y el paciente está ambulante, no tiene fiebre, no tiene anorexia, no está postrado, etc., entonces damos en las dosis que les he indicado hace rato. Pero sin embargo, cuando el individuo ya está, digamos, postrado, ya se fístula, ya tiene osteomielitis, esto ya se da en mayor cantidad, por vena, por vena. ¿Porfiroma gingivalis? Cirugía drenando. Muchas veces se dice absceso drenado, absceso curado, no es tanto así, ¿no? A ver, se drena, pero sí hay que hacer la antibioterapia. Entonces, tenemos una infinidad de microorganismos. Muchas veces, cuando administramos antibióticos, existen gérmenes resistentes y sensibles a la penicilina, que están en estados de simbiosis, o sea, normalmente están en la boca. No producen enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué si están en la boca, si están, no producen enfermedad? ¿Que hay otras bacterias? Porque las colonias no son suficientemente amplias, no son el antagonismo así, bacteriano en cantidad, ¿no? Tiene que sobrepasar la 10 a la potencia 5 o 100.000 unidades por una micra al cuadrado, ¿no? Algunos consideran que es un milímetro cuadrado, pero un milímetro cuadrado es una cancha de fútbol, ¿verdad? Milímetro. Entonces, creo que es una micra cuadrada. Entonces, ahí tiene que haber una cantidad de 10 a la potencia 5 de bacterias, del número de bacterias. Cuando sobrepasa esa cantidad, va a producir infección. Cuando está por debajo de esta concentración, está en estado simbiótico normalmente. Está ahí, pero no produce enfermedad. Entonces, cuando cambia este estado simbiótico, ¿cuándo cambiaría? No le gana al otro. Cuando damos antibiótico o cuando los mecanismos inmunitarios del huésped disminuyen, pues baja las defensas y ¡fum! Ataca, ¿no? Entonces, puede deberse también un poco esto
a las zonas irrigadas, mal oxigenadas y necróticas. Ahí, digamos, se va a producir una infección más fuerte y que aparte de eso el aporte sanguíneo es pobre, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es pobre? Porque no hay vasos, en un absceso no hay vasos, si el absceso no llega el antibiótico ya, y ahí prosperan ¿qué tipo de microorganismos? Los gram negativos, anaerobios estrictos, que son los más peligrosos. ¿Cómo no, clínicamente nosotros podemos darnos cuenta de que esa colección purulenta está producida por gérmenes gram positivos, anaerobios estrictos o no anaerobios estrictos? ¿Serían anaerobios facultativos? Clínicamente, ¿cómo podemos darnos cuenta de que es una infección grave o no es muy grave? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por el color de la pus. Cuando es una colección purulenta, verdosa, intensa, entonces está producido más por gérmenes gram negativos. Una colección purulenta, amarillenta, puede haber gérmenes aerobios estrictos, aerobios facultativos, anaerobios estrictos o anaerobios facultativos, puede haber una mezcla de esos, ¿no? Entonces es amarillento. Los gérmenes anaerobios son muy peligrosos, ¿no? En este caso hay que escoger, bueno, el antibiótico exacto, ¿no? Entonces, generalmente hay que ver qué tipo de microorganismos nos están produciendo. Generalmente son estreptococcus y estafilococcus. En la boca existen de 500 a 600 microorganismos en estado saprófilo, de los cuales solamente conocemos entre el 50 y 40%. Podemos identificar Streptococcus, Streptococcus, Monelia, Lactobacillus, Polibacterium, Actinomyces, etc. ¿Ese no es un hongo? Pero es un número grande de microorganismos, porque todos nos metemos a la boca, todo. Sobre todo cuando uno va a las velas. Entonces, ahí se producen, digamos, ahora en la resistencia bacteriana, muchos de estos microorganismos, la penicilina no le hace nada, porque estas bacterias son productoras de beta-lactamasas, que es un inconveniente muy importante, ¿no?, para la administración de beta-lactamas. Bueno, acá tenemos este cuadro que es interesante, que no está en el libro, de la resistencia bacteriana. Después esta resistencia, gran resistencia con azul, resistencia intermedia y con sensibilidad. A la penicilina se produce gran resistencia. Miren esta barra, la penicilina. Resistencia intermedia es poquito y los sensibles es mucho menor, ¿no? Y la capacidad de producir resistencia a la penicilina. Ahora, a las cefalosporinas, menos resistencia y son más sensibles a la cefalosporina.
a la gentamicina, la ciprofloxacina, y aquí tenemos lo que nos indica entre la sensibilidad, digamos, entre la resistencia, la sensibilidad intermedia y los sensibles, ¿no? De los diferentes antibióticos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, este cuadrito no tenemos en el libro. Aplicaciones terapéuticas, lo hemos indicado, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre las cefalosporinas. Las cefalosporinas en su estructura química son interesantes, las cefalosporinas en su estructura química. Muy parecidas a la penicilina. A ver, si acá nosotros tenemos la estructura química de la penicilina y aquí tenemos de la cefalosporina. ¿Dónde está la diferencia? En el libro nos dice, digamos, que la penicilina está constituida por un anillo beta-lactámico y un núcleo pentagonal que es la tiazolidina, ¿no? En el libro está de que la cefalosporina está constituida, lógicamente aquí tenemos una unión peptídica que nos da las diferencias, las diferentes cefalosporinas. Y acá tenemos este núcleo también importante. Es hexagonal. De la penicilina es pentagonal, pero después solamente esta partecita sería, si lo haríamos recto, pentagonal, sería el penicilina. Y esto es la cefalosporina. Entonces, en el libro está que la cefalosporina tiene un núcleo tiazolidínico, igual que la penicilina. Está mal eso. Es la tiazona. Me corrige, por favor. Es tiazona. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de acuerdo a su estructura química, es un antibiótico beta-lactámico, por eso está dentro de la penicilina. La penicilina, la cefalosporina, los otros beta-lactámicos, tales como el imipamen, el carbapenem, que son todos los beta-lactámicos, y lógicamente tenemos los inhibidores de beta-lactamasas que vamos a ir desarrollando un poco. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a esta estructura química, las penicilinas o las cefalosporinas podemos clasificarlas en dos grupos, ¿no? Las cefalosporinas naturales y las cefalosporinas semisintéticas. Las penicilinas naturales son la LPC, estas tres penicilinas, o cefalosporinas, ¿no? Ahora, las penicilinas semisintéticas es por adición, digamos, a su estructura química de diferentes cadenas naturales a esta estructura madre. Dentro de ellas tenemos las cefalosporinas por generaciones. Las de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación, ¿no? Las de quinta generación son las últimas. Las de la primera generación son la cefalotina, cefalocina, cefalodoxina, cefrapina, cefapiridina, ¿no? Las bacterias que son sensibles a estas cefalosporinas de primera generación son la Escherichia coli,
coli, la Klebsiella pneumoniae, Protus miliampans, Enterobacter, Streptococcus aureus, Staphylococcus, Neisseries también. Todos los microorganismos que son sensibles a la penicilina son sensibles también a las cefalosporinas, porque el mecanismo de acción también es el mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Bueno, destruirla. ¿Cuál es? ¿Destruir? Sí, es destruirla. Inhibición de la pared celular. Bueno, Las cefalosporinas ya de segunda generación, el cefamondol, la cefalotina, cefurosina, cefapro, cefamicida, cefprocilo, mina, ¿no? Y el moxalactam. Después, ¿sobre qué microorganismos actúa? Sobre la morganela, sobre la providencia, la serapia, citrobacter. Se comporta como anti-pseudociático, o sea, con los microorganismos sobre las pseudomonas, que quiere decir eso. Después tenemos las cefalosporinas de tercera generación, de cuarta generación, la cefitina y la cefpirona. Y las de quinta generación, que estas son muy importantes, que son metilinasas resistentes, o sea, que son los antibióticos que damos en cuestiones muy graves, ¿no? Cuando no podemos controlar, tenemos la ceftobiprol y la ceftarolina, que es la ceftarolina no lo tienen en el libro, pueden aumentar ceftarolina, aquí está, miren. Es la cefalosporina de quinta generación que se utiliza, digamos, en infecciones muy graves. Bien. Tercera, cuarta, quinta generación, sobre todo en aquellas que son resistentes, ¿no? Esto se llama también, como les he dicho, es MRSA, es metilinasa resistente, significa. Entonces, resistente a la meticilina. Es de espectro un poco más ampliado y recién se ha empezado a aplicar a partir del 2008 en Suiza y posterior recién en Canadá. En nuestro medio también utilizamos ya, pero en bacterias muy resistentes, en infecciones muy graves, ¿no? Con riesgo de vida, y damos por vía únicamente parenteral, ¿no? Entonces, en niños todavía no está muy bien estudiado esto, ¿no? Farmacodinámica. Les he preguntado, ¿cómo actúa la penicilina? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿De qué? De la penicilina. Esto, como es beta-lactámico, es lo mismo. Tiene el mismo mecanismo de acción. Destrucción de la pared celular. Va Muy inhibir su formación. a producir inhibición de la pared celular. Las cefalosporinas de primera generación actúan principalmente sobre los Streptococcus y Staphylococcus,
sobre todo el Staphylococcus aureus. Y el Staphylococcus aureus son las que mayormente encontramos en las infecciones bucales. ¿Ya? Las de segunda generación ya tienen un espectro un poquito más amplio, porque actúa sobre la Escherichia coli, Klebsiella, influenzas, después actinomyces, también bacterioides frágiles, etc. Las de tercera generación tienen casi el mismo espectro que las de la segunda generación. Las de cuarta generación, su espectro es un poquito, digamos, similar a la de la tercera generación, pero es un poco más resistente a las beta-lactamasas, por eso se da en infecciones producidas por microorganismos resistentes a la penicilina. Y las de quinta generación actúa sobre el Staphylococcus aureus, anaerobios estrechos. ¿Está claro? Entonces para eso utilizan. La farmacocinética. ¿En qué consiste la farmacocinética? Esto podemos administrar por vía bucal como por vía parenteral. Generalmente, la mayor parte damos por vía bucal. Existen, digamos, muy pocos que podemos administrar por vía oral, ¿no? Mayormente es por vía parenteral. Por vía parenteral, ¿qué significa? Que podemos dar por vía intramuscular. La cefalexina y la cefalexina, que son estas de primera generación, podemos dar por vía bucal, como el cefradoxilo también. La cefradina podemos dar por vía parenteral u oral, ¿no? Las de segunda generación podemos dar por vía oral o parenteral, pero las que damos exclusivamente por vía parenteral son el cefamondol y la cefocilina, o la cefacitina, ¿no? Después la otra podemos dar por vía oral. Las de tercera generación mayormente por vía parenteral, salvo la ceficina, que podemos dar por vía oral. Las de cuarta generación no damos por vía parenteral o damos exclusivamente por vía parenteral, pero no damos por vía intramuscular porque son muy dolorosas. Lo mismo que las de quinta generación, siempre va a ser por venoclis en enfermedades muy graves. Es bastante irritante y produce lesiones a nivel del músculo, ¿no? Entonces, esas son las vías de administración. En cuanto a las dosis que podemos decir, damos 500 miligramos a 1 gramo. Casi todas tienen esa dosis. Las dosis 500, 250 miligramos a 1 gramo, 250, 500 miligramos a 1 gramo, casi todas damos en esas dosis, ¿no? La administración es igual que la penicilina, de 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, acá tenemos las otras penicilinas, bueno, la cefalorlicina, cefalexina, cefalexina, cefixima, que podemos dar por vía
oral. Aquí tenemos O y P, en los cuadros que tienen en el libro son O y P. Toxicidad. Los efectos tóxicos de estas cefalosporinas pueden manifestarse sobre todo a nivel renal. Son nefrotóxicos, ¿no? Lógicamente que esta nefrotoxicidad es baja en individuos normales, pero en individuos que tienen lesiones renales puede ser un inconveniente muy importante. Y por lo mismo no podemos asociar estos antibióticos nefrotóxicos con otros nefrotóxicos tales como los aminoglucósidos o las polimixinas, ¿no? Porque puede potenciar su nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, no excederse, digamos, la cantidad de dosis. Por ejemplo, si damos 8 gramos día, entonces vamos a tener efectos tóxicos. Si damos 1 gramo cada 6 horas, estamos dando 6 gramos día, ¿no? Pero cuando sobrepasamos esta dosis podemos tener fenómenos tóxicos, nefrotóxicos. Hipersensibilidad alérgica igual que a las penicilinas. Otros efectos a nivel hemático, hipoproteinemia, trombocitopenia, disfunción plaquetaria, que nos puede traer hemorragias, ¿no? Eso, sobre todo se ven estos inconvenientes en individuos desnutridos. Indicaciones terapéuticas. ¿En qué caso? Ya hemos indicado sobre los que actúan, ¿no? Klebsiella, Crohn, actúan en forma muy importante sobre gérmenes gram negativos. Podemos asociar penicilina con cefalosporina para ampliar el espectro microbiano, ¿no? Entonces, la ceftriaxona podemos administrar sobre todo, y es una indicación muy importante, en infecciones por Neisseria gonorrhoeae, donde también está indicada la penicilina. Entonces, las de quinta generación, les he dicho, se da por vía parenteral, 500 miligramos cada 6 horas, en infecciones muy graves, ¿no? Por metilinasas resistentes. Las dosis ya hemos indicado, ¿no? Que va de 500 miligramos a 1 gramo, puede ser hasta 2 gramos en algunas cefalosporinas. Entonces, las cefalosporinas que podemos administrar por ambas, cefradina y la cefurosina, podemos hacer parenteral o bucal. Por vía bucal son pocos, ¿no? La cefaloglicina, la cefalexina, el cefaclor, la cefizima, que podemos dar por vía bucal. El resto es por vía parenteral. ¿Qué quiere decir? Mayormente las cefalosporinas damos por vía parenteral. Puede ser intramuscular o intravenosa. Las de cuarta y quinta generación por vía intravenosa, que son exclusivas porque es muy doloroso. Muy bien. Otros beta-lactámicos que les había hablado sobre el imipamen o imipenem y el astreonam, que son los otros antibióticos beta-lactámicos que los vamos a llevar. Después entramos a beta-lactamases, ¿no? Entonces, el martes vamos a continuar con esto.
Les digo, jóvenes, no se quejen por los resultados a fin de año, porque son 2 que vienen, ¿no?